el día de hoy una prueba de uniformidad que es chi cuadrada. Tengo mi muestra de números pseudo-aleatorios que son el conjunto de números RI que tengo aquí. Me están diciendo que con un margen de aceptación del 95%, por lo tanto mi margen de error es del 0.05%. Lo primero que tengo que hacer es saber cuántos elementos o de qué tamaño es mi muestra, por lo que hay que poner, vamos a ver qué número de elementos tiene con la fórmula de contar. Una vez obtenidos los elementos, que son 100, vamos a ver el número de intervalos que vamos a utilizar, que es aplicando la raíz cuadrada a este número o al tamaño de la muestra. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que son 10 intervalos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Entonces voy a dividir, como son números entre 0 y 1, el mínimo que me puede dar aquí es un 0 y el máximo es un 1. Voy a hacer mi tabla de frecuencia para poder realizar la prueba de chi cuadrada, donde lo primero que tengo, bueno, es el intervalo. ¿Sí? Dentro del intervalo yo tengo un límite inferior y tengo un límite superior. ¿Sí? Mi primer número pues va a ser el 0. En este caso, como estoy dividiendo entre 10, mi rango o mi total, mi tamaño del intervalo va a ser dividir el 1 entre 10. Va a ser 1 entre 10, ¿sí? Bueno, 1 entre 10 sería dividir el tamaño máximo de mi muestra, que es el 1, entre 10, que es el número de elementos, el número de intervalos, para saber dónde empieza y dónde termina. Me está diciendo que va a ir de décima en décima. Por lo tanto, mi límite inferior va a ser 0, mi límite superior va a ser este número más lo que me salga de sumarlo con este. ¿Sí? Voy a poner en este caso un ancla para fijar el valor de esta casilla o esta celda. Para mi siguiente celda, mi valor va a ser este último valor, obviamente sin tocarlo. Ahorita ponemos cuando se toca el límite y cuando no. Y mi máximo va a ser el mismo, va a ser este número sumado con este número, pero vamos a ponerle un ancla para cuando desplacemos la fórmula pues no se altere esto. Por lo tanto, bueno, voy a hacerlo hasta que llegue a 1 y ya casi lo tenemos. 7, 8, 9, me falta una. Estos serían mis límites, en este caso para los intervalos, que sería, bueno, son mis 10 intervalos, tengo el límite superior, límite inferior, y posteriormente tengo que ver la frecuencia obtenida de cada uno de los números en este rango. Es decir, bueno, vamos a tomar en cuenta que aquí los valores sí se tocan, mientras que en el límite superior pues no se tocan, ¿sí? Es decir, son todos los números que lleguen, pero sin tocar ese valor. Entonces lo que hacemos es, vamos a aplicar una fórmula para ver cuántos números entran dentro de este intervalo entre 0 y 1. Por lo tanto, que es mi frecuencia obtenida, va a ser igual a contar punto sí punto conjunto, para utilizar más de una instrucción, por eso que tenemos más de un criterio. Entonces voy a tomar mi rango de criterios, que sería este primero, coma, seguido por el criterio. ¿Cuál sería el criterio? Bueno, que esto sea mayor o igual a mi límite inferior, pero aquí hay un detallito. Si yo cierro la fórmula, bueno, ahorita lo vamos a ver y ahorita lo corregimos. Nuevamente vuelvo a contar mi rango, porque ahora me interesa que sea menor dentro de mi rango, coma, sea menor o igual, no, menor o igual no, perdón, en este caso no se toca el valor, menor solamente que este otro valor, ¿sí? Si yo cierro aquí mi fórmula, me va a arrojar que tengo 0, cuando realmente estoy viendo que por lo menos hay 1 a simple vista. Esto es porque reconoce como texto la fórmula. Para ello hay que separar el valor de la celda, porque estaría tomando como si fuera igual a C7 el valor, es decir, estuviera escrito un C7 aquí. Entonces vamos a separar la fórmula de la celda y a juntarla con un ampersand para indicarle que es el valor que se encuentre en esa celda. Entonces hacemos lo mismo para acá y ponemos el ampersand, listo.
Ahora sí, si se fijan, tenemos 17 elementos, que ya es diferente. ¿Qué hacemos? Simplemente tomamos o arrastramos la fórmula o simplemente doble clic aquí y ya tenemos para cada valor. Si se fijan, bueno, está dentro del rango. Estamos contemplando no tocar el límite superior y sí incluirlo el límite inferior. Ahora vamos a calcular la frecuencia esperada para saber si son uniformes. La frecuencia esperada se calcula dividiendo el número de elementos entre el número de intervalos. Entonces mi frecuencia esperada sería, para cada uno de ellos, sería dividir el número de elementos, que son n, entre el número de intervalos, que es 10, perdón. ¿Qué es lo que hago aquí? Para poder arrastrar la fórmula, pues vamos a fijar los valores con F4 y posteriormente lo hacemos para toda la tablita. Ya tenemos la frecuencia esperada y la frecuencia obtenida. Ahora vamos a hacer, para poder comprobar o calcular para el estadístico de chi que nos arroje, tenemos que restar la frecuencia esperada menos la frecuencia obtenida. Entonces vamos a aplicar la formulita, que es voy a escribirla aquí nada más para que quede: frecuencia esperada menos frecuencia obtenida. Esto va al cuadrado, ¿sí? Lo estoy apuntando como texto porque lo que me interesa es que vean la fórmula. Entonces vamos a ponerlo como un superíndice. Y ahora esto ahorita corrijo esto, la frecuencia esperada. Voy a corregir esto, perdón. Quito el superíndice y listo. Esta sería mi fórmula. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Bueno, simplemente sigo lo que viene siendo esto, que sería elevar al cuadrado. Puede ser con la fórmula de potencia, o puede ser con sería potencia. Potencia sería elevar a la potencia, sería la frecuencia esperada menos la frecuencia obtenida. ¿A qué potencia? A la segunda potencia. Ahora esto que salga lo voy a dividir entre mi frecuencia esperada. Y bueno, tengo todos estos datos. Ahora esto sería mi tablita que tengo aquí para poder calcular el estadístico. ¿Cómo se calcula? Bueno, simplemente sumando, es la sumatoria de todos estos valores, que me da igual a, vamos a ver, 12.7. Ahora este valor se va a comparar con el estadístico. Si este valor es menor al estadístico, estos números se tienen que aceptar, es decir, si siguen una uniformidad. El estadístico se calcula como es la inversa de chi cuadrada con la derecha. La probabilidad que me están dando, bueno, mi margen de error es el 0.05 y en este caso los grados de libertad es m-1, que serían 10 intervalos menos 1, serían 9. Y bueno, vemos que el valor que tengo aquí es menor que que el valor de chi, del estadístico del chi, y por lo tanto la prueba se acepta. ¿Cómo hago esto? Pues simplemente con un letrerito le pongo una condición que diga: si este número que tengo aquí es menor que este número, simplemente me diga: se aceptan los números, se aceptan. De lo contrario, que diga: se rechazan. Es básicamente el mismo principio para las demás pruebas que iremos viendo conforme avancemos en el curso. Entonces nuestro video tutorial quedaría hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.